Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad cultural que tiene nuestro Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva. Qué gusto ya estar conectados con todos ustedes y hoy nos tiene reunido un tema muy interesante, muy importante, y son dos líneas muy interesantes que tiene el Banco de la República en sus proyectos culturales. Contarles que hoy vamos a hablar de la literatura, pero desde una mirada muy bella, desde la mirada del río, desde la mirada de cómo narran nuestros literatos ese río tan hermoso como el río Magdalena, nuestros ríos que nos circundan. Y para nosotros será un gusto hoy tener a un maestro, docente, investigador, escritor, José Onías Cuéllar con nosotros. Pues contarles que dentro de nuestra programación cultural tenemos eh, para todos ustedes una actividad supremamente interesante alrededor de un seminario que hemos realizado durante este año. Se llama El Río Territorios Posibles, anclado a un proyecto que tiene el Banco de la República. Y hoy tenemos una conferencia que sé que va a ser de su agrado para todos. Se llama La literatura y los ríos. Este va a ser una reflexión sobre los ríos como narradores, que nos permite buscar como esa riqueza literaria y artística que hay alrededor de cómo narrarlos, cómo escribirlos, cómo leerlos, cómo estos ríos, nuestro río Magdalena y los otros ríos que nos acompañan, nos circundan nuestros territorios, cómo estos ríos nos han llevado a reír, a soñar, a vivir, y también a que muchos se inspiren. Bueno, contarles que esta conferencia va a ser un acercamiento a esta obra y por qué no haber invitado a nuestro maestro José Onías, que también tiene un bello libro que también hace homenaje a esto. Entonces sé que va a ser una conferencia, una conversación con todos ustedes, todos aquellos que se conectan desde Cisco Jueves y Facebook Live. Bienvenidos a todos ustedes, aquellos que ya aquí están. Los invitamos a realizar sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, sus aportes a este tema desde el chat. Entonces estaremos ahí muy pendientes de ustedes. Al final de la intervención del maestro José Onías, estaremos con ustedes compartiendo algunos de sus comentarios y, claro está, hablando un poco de esas preguntas y inquietudes que tengamos. Bueno, contarles que voy a permitir hacer una breve recuento de quién es nuestro maestro y amigo José Onías Cuéllar, más conocido en el mundo literario como Josio. Él nacido en el Huila, Tierra Opita, Neiva, es licenciado en Lingüística y Literatura, cursó estudios de posgrado en Pedagogía de la Creación Literaria en la Universidad Surcolombiana, Informática Educativas. Es magíster de Gestión de Tecnología Educativa, docente de lengua castellana de la Institución Educativa Técnico Superior, que sabemos algunos chicos ya se encuentran conectados, catedrático de la Universidad FED y pues tallerista ocasional de nosotros, Banco de la República. Ya hemos tenido el honor de tenerlo varios años con nosotros en un taller muy bello también que hacemos con estudiantes de grado 10º y 11 de lectura crítica. Entonces sé que este va a ser un espacio muy ameno. También contarles pues que el maestro José Onías ha sido pues invitado a varios eventos nacionales e internacionales desde, desde Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Encuentro de Escritores de Argentina, de Venezuela, Paraguay, México, Chile, Cuba, Perú, Ecuador y por supuesto Colombia. Una de sus obras tenemos Las Voces del Río, un poemario publicado en el 2017 en Argentina, y Del Amor y Otros Asuntos, otro poemario, pues que ya el maestro nos estará hablando. Tiene también una novela inédita de mujeres guerreras, historias de barrio, que son unos relatos también
obras inéditas y por supuesto también aparece y es partícipe y coautor de varios libros de manera colectiva. Entonces, maestro José Onías, para nosotros es un honor, un gusto tenerlo en este espacio virtual. Y pues agradecerle el haber aceptado esta invitación del Centro Cultural de Neiva. Y bueno, en homenaje a nuestro río, hoy vamos a conversar. Maestro, bienvenido. Bueno, Lubet, muy buenas tardes y gracias por esa presentación. Un saludo a la República desde lo cultural. Hace una labor inmensa que podemos estar acá compartiendo con ustedes asistentes, veo varios colegas, maestros y maestras, gracias, familia, los estudiantes que están por allí también en el Facebook Live. Bueno, espero que este encuentro cumpla esas expectativas. Hablar del río es hablar justamente de tener esa puesta en escena de algo maravilloso. El ser humano, desde el momento en que decidió ubicarse, sentarse, debió elegir un espacio adecuado y ese espacio adecuado tenía que ser al lado de una fuente. Entonces el río signó el destino del ser humano, lo signó profundamente. En el caso nuestro de Neiva, pues, ¿qué más que podemos decirlo? Eh, es la razón por la cual se ha fundado esta ciudad y, y he tenido la fortuna de crecer muy cerca del río, a pocas cuadras, 3 o 4 cuadras del río de la Magdalena, eh, cerca a ese puerto de las Damas, también cerca al Caracolí. Entonces, esa dinámica que los ríos traen a las ciudades es lo que ha hecho que tome y se inserte en la vida del ser humano. De pronto hoy no se note tanto la cotidianidad, la velocidad de la vida, el deterioro del ambiente, ha hecho que le demos la espalda. Pero realmente si ustedes se ponen a mirar en el mundo entero, hay ríos que son profundamente famosos, muy importantes y hay ciudades allí. Si hablamos de Neiva, digamos aquí en lo local, tenemos que estar hablando también de Girardot, ¿no? Que es el primer ciclo, que es el Alto Magdalena. Entonces, tomaríamos las ciudades como Neiva, Girardot, Ambalema y Honda, que son las ciudades que se catalogan en el Alto Magdalena. Luego viene ese Magdalena Medio, donde viene La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Berrío, Puerto Wilches y Gamarra, y es el Magdalena Medio y entraríamos al Bajo Magdalena, desde el Banco, Mompox, Magangué, Calamar y Barranquilla, y ese sería hablando de nuestro río, el río de la patria, el río Magdalena. Pues bien, vamos a mirar en 4 obras significativas cómo el río ha estado allí presente, cómo esos autores han insertado en su creación literaria esa presencia que siempre ha estado en la vida del ser humano. Si ya no salimos de nuestro río grande, de la Magdalena, o el río Yuma, o el Caracali, o el mismo Huacacayo, o Río de las Tumbas, como se referían nuestras comunidades originarias hacia él, ¿no? O los muiscas del río Yuma, que es el río del país amigo, significaba eso, o el Guacajayo, que es el río de las tumbas, hablando desde la necrópolis agustiniana, ¿no? Eh, hay unos referentes, hay un referente importante de ríos, por ejemplo, el Támesis, ¿no? Hablar del Támesis es hablar de Londres,
desde la literatura es hablar de David Copperfield, ¿no? David Copperfield con Charles Dickens es un referente en la literatura, o referirnos también a Virginia Woolf, a Virginia Woolf, la señora Dalloway, son referentes desde esa literatura. O también podíamos irnos para Dublín, y allá hay un río maravilloso, el río Liffey, ¿no? Y tenemos que hacer referencia al Ulises de Joyce, sin duda alguna, pero esa Dublín y ese río se gozaron nada menos que a Oscar Wilde, ¿no es cierto? A Bernard Shaw, nada menos, premio Nobel, a Yeats, por ejemplo, a Bram Stoker, a Jonathan Swift, a Samuel Beckett, o a Thomas Honey, que fueron premios Nobel, y su asentamiento era Dublín, al lado de este maravilloso río. O de pronto tenemos que hacer referencia a ese Egipto, a ese Nilo, ¿no? Wilbur Smith escribe hace poco una historia importante que se llama Río Sagrado, o El último faraón, o El soberano del el Nilo, que son esos referentes importantes en la literatura. O si miramos el Sena, allí en París, Bellamy de Guy de Maupassant es un referente literario interesante que hace allí. O también miremos a Henry Miller, en París escribe una importante obra literaria, que es El Trópico de Cáncer, y es un referente importante, más recientemente a Léon Paul Farge en el Peatón de París, que son esos referentes literarios. Eh, mm, pues si nosotros hablamos de Tokio, tenemos que hablar de Sumida, que es uno de esos ríos interesantes. Yo voy a hacer aquí voy a empezar construyendo más o menos esa estructura desde lo nuestro, desde el Yurupari. Voy a hacer una continuación, una presentación en PowerPoint, y vamos a desarrollar esa, esa presentación para luego venir ese espacio de compartir esas preguntas. Espero que el audio y todo se encuentre bien. Voy aquí, Microsoft PowerPoint. Bien, entonces vamos a empezar desde esa literatura y los ríos. Vamos a encontrarnos, eh, ¿qué es un río? Pues es el fluir, ¿no? Es el fluir constante. En esa Amazonía y ese Vaupés aparece el Yurupari, y este, esta obra que ha sido traducida por el hermano eh, Stradelli, comenzamos a encontrarnos con una dicotomía muy especial. Y en estos momentos, Betty Osorio está haciendo un estudio interesante como para desmitificar la visión judeocristiana de los frailes que hicieron esa traducción, ¿no? Eh, en ese Vaupés y en esa Amazonía es una estructura, está la estructura del Yurupari, pero es también una zona supremamente rica en afluentes y de gran calado, y es allí donde las culturas originarias construyeron ese pensamiento mito poético o mágico religioso, ¿no? Entonces, Yurupari es una palabra de Ñengatú o lengua geral, ¿no es cierto? Que luego los jesuitas trataron de introducirle unas categorías de su perspectiva, ¿no? Y entonces ellos identifican al Yurupari como
ese demonio que los católicos llaman, y entran a hacer eh, esa, esos límites dentro de las normas y valores propios, ¿no? Eh, una, especialmente en la zona, no hay una identidad propia porque es un concepto muy complejo, ¿no? Porque se articula ese pensamiento simbólico y esa historia, que es una historia de los grupos del Amazonas. Entonces es una metáfora del viaje. Yurupari es una metáfora de viaje y justamente porque es la canoa y porque es la referencia que se tiene de la anaconda y tenemos que mirar cómo esas estructuras míticas, mágico-religiosas, si podemos llamarlas desde ese punto, refiriéndonos a Levi, nos muestran otras posibilidades diferentes. Entonces, desde ese Yurupari, que comienza a mostrarnos esa confluencia del ser y la estructuración para concebir el mundo y reconocerse en el mundo propiamente dicho. Entonces, viene, voy a ver si puedo mover esto un poquito por acá. Bien, entonces, ¿qué son los ríos? Eh, Hay un investigador, Carlos Costa, en el 2014, nos construye una propuesta. Dice, los ríos son inquietos, turbulentos y cambiantes, como la literatura, que eso en las coplas de Manrique lo vamos a reconocer, ¿no es cierto? Ellos tienen un estado de ánimo propio. Luego vamos a ver en Tierra de Promisión cómo José Eustacio Rivera recoge ciertas estructuras desde ese aspecto. Entonces, el río representa, un río puede ser profundamente amistoso y amable y también puede ser profundamente terrible. Y ahí se refleja esos estados de ánimo, ¿no? Salvajes y caseros, como la literatura. Entonces, ese fluyen y ellos no saben de ideologías ni de dogmatismos, ¿no? Y crean sus remolinos propios, construyen sus propias islas y tiñen esos arbustos de los puentes. Mire que el río, cuando está en toda su dimensión, en la medida en que él fluye, transcurre, camina, desciende, va, él va generando eh, eh, en sus límites, en sus bordes, en sus orillas, más vida, ¿no? Fuera de la que lleva. Entonces, en la copla de Jorge, una muerte de su padre, los ríos son la vida, no porque vayan al mar y la muerte, ¿cierto? Sino porque están vivos. Un río constituye toda una esencia. Mira que no es un contenido de agua que dentro de esa agua está la esencia de la vida. Están los peces, están los pescadores, están los habitantes, está una dinámica constante. Ellos no están a la deriva, por lo contrario, ¿no? Fluyen y cambian como cambia quien está allí. Entonces, se desmienten y lanzan mil imágenes y son inatrapables, dice Manrique, se adaptan a todo y son siempre ríos. El río es siempre río y nosotros, ustedes saben muy bien que en las épocas de sequía pasamos y vemos, por ejemplo, esas afluentes pequeños, secos, profundamente secos, y cualquier noche en un aguacero profundo sale un torrente de agua y hace estragos. Ellos están allí, aunque a veces nos da la impresión de su ausencia. Entonces, alimentan la literatura, porque es que el creador necesita de ciertos espacios, de ciertas vivencias, de ciertas esencias
para constituirnos, esa fascinación del río que nos trae, ¿no? Que no es solamente un fluir, porque, ojo, vamos a hablar de un concepto muy del Tihuantisuyo o del Tihuantisuyo, que es esa zona que hay Perú-Bolivia amplia y es el concepto tetraléctico del mundo. Ya no es el concepto dialéctico, sino es tetraléctico, el sí, el no sí y el sí no como estructura de construcción de la vida. Entonces, eh, sigo por acá. Bien. Nos encontramos entonces en un espacio que, por ejemplo, en nuestro Alto Magdalena aparece justamente José Eustacio Rivera, ¿sí? Con el Grávido Río, que ilumina desde la multiplicidad de voces, ¿no? La vastedad del ser, no de la tierra exclusivamente, sino es del ser. Ya vamos a mirar, ¿no? Soy un Grávido Río, como quien va allí, el ser humano que observa, se transmuta en río, se transmuta en selva, se vuelve cordillera, es águila y es cóndor y es llano, y cómo el río también se transmuta y es un ser que siente, que piensa y que también construye y destruye a la misma vez. Entonces, luego vamos a hacer un caminito por allí entre ese del amor en los tiempos del cólera y vamos a ver cómo en el Bajo Magdalena, ¿sí? Ese encuentro idílico que se da entre Fermina Daza y Florentino Ariza, y es ese punto de encuentro y de cierta manera el río ya no es el río que Gabo había andado pequeño, pero tampoco es el río que Florentino Ariza ha caminado cuando no es querido siendo joven por ella y decide irse de paseo y encuentra todos los albores de los amores y las relaciones que son de momento y se reconstruye para volver a esperar y luego sí el encuentro que se tiene. Y es recordar ese Guadalquivir, el río de Lorca, ¿no es cierto? Donde él mismo dice que el embrujo, la pasión y el arte existen. Entonces, cómo la fuerza creadora de estos afuentes generan en los grandes genios literarios toda esa fuerza. Es el Guadalquivir. Y podemos reconocer en un momento dado como en el Río de la Plata, allá en la Argentina, a esa Alfonsina Storni que le pide a su Río de la Plata que cuide a esa querencia que anda por esos lados y necesita construir. Mire esa confianza que le da y le pide ese cuidado a un ser donándole al río. Luego vemos en Perú hay un gran escritor que respeto, quiero mucho, que José María Arguedas. José María Arguedas escribe Todas las sangres y Ríos profundos, y en Ríos profundos está Quebrada Honda, y es como ese río, el afluente y los Andes son el sentido, son el significado. Los ríos profundos en quechua significa Uku Mayu, ¿sí? Y cómo eso genera una identidad. Y es que los ríos generan una identidad. Fíjese que acá, cuando nosotros vamos al Patá, porque está tan cerquita Piedra Pintada del Patá, porque por el río bajaban y era allí donde se encontraban todo este llano con los que venían de la parte, de las partes altas, y es allí donde se han encontrado vestigios que era una zona de intercambio comercial. Mire que esa vida es una constitución importante. Entonces, el Ganges, que recuerda a Borges desde mira dónde está el Ganges, ¿no es cierto?
Y mira dónde vive Borges, y él en sus textos literarios lo recuerda, lo trae y lo referencia de cómo ese río que se carga no las cenizas de sus muertos, sino esos espíritus desde la distancia, son vidas que generan nuevas vidas, que construyen otras posibilidades. O, ya lo dijimos, la Dufin, que para Joyce, ¿no?, descubre esa dinámica del mundo citadino y río a la vez en el Ulises con su río Life. Entonces, vamos a entrarnos un poco a esos espacios. Aparece un personaje maravilloso, Candelario Obeso. Candelario Obeso vive en Mompox. Ustedes saben que yo les hablé que Mompox hacía parte del Bajo Magdalena, la parte navegable, hasta que un día cualquiera, el brazo importante que llega a Mompox, ¿no es cierto?, se seca y se genera ese aislamiento, pero Mompox fue y ha sido un referente histórico y social muy importante en la vida de la historia colombiana y especialmente en la vida de Candelario Beso. Él nace allí en 1849 y luego a sus 17 años va hacia Bogotá y es de los primeros, si no es el primer escritor negro, bueno, en esencia él era un mulato, escribe desde su ideario, desde su espacio, desde su visión de raza, también lo hace desde su visión formada como alguien que construye un proceso en la poética y de hecho en su vida. Por eso, cuando él llega a Bogotá en 1879, tiene 17, 18 años, y publica este poema: intacto el corazón, el alma pura, henchida de ternura y de ilusiones, cándida, repleta, a donde abandoné el hogar, me lancé al mundo, y niño pudibundo, púdico, es decir, me vine al mundo y vine puro, concentrado en esencia, y me lancé al mundo, y niño pudibundo, luché con sus injurias como atleta. Y comienza al salirse de Mompox y llegar a la Bogotá, hay un gran contraste y él cuenta cómo ha sido ese encuentro. Lo recuerdo muy bien, mi noble padre y mi amorosa madre, solo su santa bendición me dieron, entre llantos y congojas. De aquel día mi infantil alegría en tristeza los hados convirtieron. Cuando se encuentra ese mundo de sueños, de ideales, comienza a encontrarse con una realidad dura, fría, cortante, de señalamientos, y comienza justamente: de aquel día infantil alegría en tristeza, los hados convirtieron el turbio Magdalena y majestuoso, y comienza a comparar ese Magdalena con su vida, ¿no? Es turbio Magdalena, pero es majestuoso, al impulso impetuoso de rápido vapor subía afligido, en un vapor sube y va hasta Honda, si no tengo mal, es allí hasta donde él, y luego de Honda llega hasta Bogotá. Viva la imagen del hogar ausente, añorando esa, cuando nosotros escindimos de ese hogar, de ese ambiente pleno y profundo, de la tranquilidad y el amor de familia, a ir a buscar los sueños. Ay, cuán diferente le he subido después y lo he bajado. Oh, mirará las fértiles riberas o las nubes ligeras, do el porvenir adivinar creía. Sueños, los ideales, mi ardiente corazón enajenado, dulcemente halagado por sus sueños de gloria se sentía. Sueños, buscándose, en eso ansía Candelario. Eso lo mismo sucedióme cuando ufano, mi bordón en la mano,
veloz la planta a Bogotá moviendo. Crucé descalzo el desigual camino que me trazó el destino ya por siempre de pasar de pena. Y comienza a contarnos cuál es esa salida, y es aquí donde nos construye con una poética, construyendo su historia de vida y contando su entorno y mirando cómo se siente desde esa interioridad profunda. Luego, este estudio es hecho por Carlos Jauregui de la Universidad de Pittsburgh, y se entiende uno que lamentablemente los mejores estudios que tiene Candelario Beso es de extranjeros, salvo Carlos Jauregui. Por ejemplo, dice Richard Jackson ha hecho un estudio profundo sobre él, Laurence Prescott, ¿no? En algún momento el cubano Nicolás Guillén hizo una referencia sobre lo importante que era Candelario Beso para las letras. Y hasta que Valerie Wett, ¿no es cierto?, plantea que Candelario Beso está a la altura de Paul Dunbar. Paul Dunbar, el primer escritor en Ohio que cuenta su historia desde su entorno, desde su vida, ese espacio, esa construcción de la palabra, desde esa vivencia pura y profunda. Entonces, mira cómo le dan ese valor importante, ¿no? Conocer la crítica de Candelario Beso, usted encuentra, como lo dice Carlos Jauregui, muchas anécdotas, pero con pocos criterios, salvo esos autores que ya leí. Entonces, cuando él escribe Majestuoso río, oh dulces horas de la nifiez, mira cómo él cuenta esa experiencia, ¿no? También en ti la muerte despiadada, hondos estragos hizo. Mira que su vida compleja y dura, y comienza a decirle a ese río que dejó en esa primera juventud, mira cómo se encuentra, tal como en ti sobre mi noble patria, sobre mi pobre hogar ya oscurecido, porque le toca vivir tiempos supremamente complejos a Candelario Beso. Son tiempos que, de contradicciones, tiempo de batallas, tiempo de alinearse, tiempo de pérdidas. Era muy convulso nuestra tierra, y su mundo era igual, y lo mismo le parecía al río. Sobre mi pobre hogar ya oscurecido, se cebó el infortunio. Estáis desierto, nosotros abatidos. El caudal de tus aguas ya copioso, tan ancho, tan profundo, empobrecido. Entre abrojos se arrastra, solo penas marcan nuestro camino. Y mire que, bueno, al último hay un texto que tenemos una similitud en mirar ese río que fue y que ya no es. Y vamos a mirarlo en esa estructura, cómo ese río, esa transmutación, por decirlo así, ese intercambio de esencias, que José Eustacio Rivera lo hace desde una técnica de otra manera, pero con la misma profundidad y con la contundencia que lo hace Candelario Beso, cuando le dice, tú río soy yo río, tú puedes ser. Ese intercambio genera y le da esa potencialidad a ese afluente que vive. Solo pena masca nuestro destino, tan ancho, tan profundo. Bien sabemos cómo el río, a medida en que fueron llegando, eh, el avance, el progreso, entre comillas, cada vez que se subía un champán, había que alimentar el motor, y el motor había que hacerlo con madera, y
y sin ir a ninguna parte lejos, pues era cortando en la superficie más cercana a tal punto que la forestación llegó y el río fue deteriorándose por esos excesos. Y aquí hay un poco de a mi morena, que en uno de su poemario, Canción de Boga Ausente, dice que triste que está la noche que triste está, no hay en el cielo una estrella, rema, rema. Boga, el boga, la fuerza, ese brazo fuerte, esa energía, esa potencia para vencer la corriente y constituir y volverla en una energía, pedirle al río, pedirle a esa raza, que cura que está la noche que cura está, así cura a la ausencia, boga, boga. Sí, boga, Francisco, boga. Y no olvide que la vida son pesares y nada más, que la dicha es puro jurno, todo lo sabe, por más. Entonces, ese valor importante que tiene esa casa que va al fondo es la casa museo. Espero que hoy esté mejor restaurada, donde nace Candelario Beso y es donde está algunos referentes de Candelario. Y lo traía para recordar que como en Mompox, este creador se confluye y se influye y se constituye en el río y el río en él. Es un ejemplo para mostrar. Y aparece nuestro gran José Eustacio Rivera. Acaba de cumplirse 100 años la obra, 1921, Tierra de Promisión. José Eustacio Rivera, en su prólogo de su poemario, plantea justamente algo que es interesante, es profundamente interesante. Acabo de, o se me tuve la fortuna de un texto de un intento de literatura cuántica, y cuando veo y leo a José Eustacio Rivera, veo esas pinceladas que de cierta manera Candelario ya la había dado, pero esas pinceladas de una estética cuántica en esa construcción. Aquí él usa justamente el soneto porque él busca un rigor en la rima, pero también se cinde del parnasianismo en el sentido de la exuberancia del adjetivo. Soy un grávido río. Grávido quiere decir que está cargado, que es un productor, que es un contenedor de vida, un grávido río, y a la luz meridiana ruedo bajo los ámbitos, reflejando el paisaje. Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno va en el río, va en una canoa, si el río está apacible, uno ve el reflejo de lo verde allí y es como si lo tuviera allí en la mano, ¿no? Y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Ese audaz oleaje, se oye la voz solemne de la selva lejana. Mire que en el afluente se escuchan las dos voces y ese es el tercero que viene siendo la tríada. Es una confluencia. Flota el sol entre el nimbo de mi espuma liviana y peinando en los vientos el sonoro plumaje. En las tardes un águila triunfadora y salvaje vuela sobre mis tumbos encendidos en grana. Entonces, ese río no es una cosa, ese río no es un objeto, ese río es un sujeto de conocimiento y es un sujeto de esencias, un contenedor de vivencias y de posibilidades, turbio de pesadumbre y anchuroso y profundo al pasar ante el monte que en las nubes descuella con el trueno espumante sus contornos inmundos.
Y es así. Después, remansado, es decir, del esfuerzo, del camino, de esos encuentros, de esa polifonía, multiplicidad de voces, remansado bajo las plácidas frondas de los grandes árboles, purifico mis aguas, esperando una estrella. Pero es que también él lo hace, el escritor, el que está allí, una estrella que vendrá de los cielos a abogar en mis ondas. Una estrella navegará las olas tranquilas y no de su río, ese río que llega y se apacigua y se extremece también. Y es eso lo que se constituye, es una unidad que no se contrapone, sino que se complementa. Son las características de la cuántica, es decir, es la incertidumbre de la realidad o de las realidades que podemos percibir. Entonces, Rafael Maya hace una estructura y se habla de los tres momentos, pero lo que me interesa de ese elemento, Penagos hace esta chica un estudio en el 2020 en la Universidad de Ecuador y hace una característica interesante, ¿no? Dice, Rivera halla en el soneto la forma de transcribir la estética de sus impresiones. Yo voy más allá, no es solo la estética, no es solo la belleza, es más allá. Es decir, la estética viene siendo el significado, pero la esencia viene siendo el sentido. ¿Qué es lo que nos acompañan en la vida? ¿Los significados o los sentidos? Pues empezamos por los significados, pero lo volvemos sentido cuando lo particularizamos. Y eso es lo que hace José Eustacio Rivera cuando maneja el soneto, cuando maneja la palabra, cuando trasciende y enciende esos conceptos epistemológicos, cosmogónicos, cosmológicos, donde hace un gran confluencia de conceptos, pero no solamente en el campo poético, sino también en el campo epistemológico de lo que es el sentido. Más o menos tenemos que ver con la fenomenología, pero es los sentidos por los cuales percibimos el mundo y es otra manera de hacer percepción y eso es cuántico. La física cuántica genera que la realidad es aparente y cada vez que vemos una realidad y creemos que esa es la realidad, se genera un cambio, porque en el momento de percibir los objetos, principiando que el objeto no es el mismo, ni yo como sujeto, conocedor y poseedor del objeto, es el mismo. El río, por eso, no es el mismo río y tampoco es el mismo sujeto. Entonces, esa proyección del hombre en lo desconocido, la selva, de plenitud, las montañas, la extensión vital y los llanos, la mansedumbre de la tierra. Entonces hay allí como ese encuentro polifónico, cuántico, que se desarrollará luego plenamente en la vorágine. Y no he tocado en ese la vorágine porque creo que me volvería muy extenso. Entonces es esa la manera como nuestro gran José Eustacio Rivera hace el sustento, la base profunda para luego despuntar esa gran maravilla que se constituye en su novela La Vorágine y donde entran otras características y otras formas de percibir el mundo. Y seguimos con el Huila y tenemos que hablar de La Venturosa y tenemos que hablar de Ramón Manrique Sánchez, que en 1947 publica esta obra, y en esa obra, como es la literatura, el río, ese encuentro, y él de una manera magistral eh, constituye un punto de encuentro, y ese punto de encuentro es cómo
lo fantástico, ¿cierto? Que se existencia y que es del río. Cuando nosotros hablamos de las leyendas que van con el río, que son el río, ¿no? En ese caso, el Moán hay allí, y me permito leer un micro relato justamente sobre el Moán, la pesca. Dice, pesca de Misteralia. El día está pesado, comentaba Juan a Egidio. No, no quieren caer las hijueperras en la atarraya, contestó Egidio malhumorado. Esa renegadera suya no ayuda para nada. Y siguió hablándole. Juan, desde que la negrita se le juegue del bohío, usted anda jodido, compadre. Egidio miró hacia la inmensidad del río y dijo, que no vaya a ser del patas que ese amarillento se me la haya llevado. Un borbollón de agua en el río apareció de repente. Bañó la canoa de los pescadores. Solo quedó Juan, sacando sal y tabaco de su jigra. En voz baja decía, mi compadrito nunca creyó que el río tiene vida. Escucha todo, Mister Alia. Y es así, es como ese Moán, ¿no es cierto? En los peñones de Opia, La Venturosa, Guagua, Palermo, conflicto social. Y hay un personaje especial y me llama mucho la atención justamente cómo el maestro Polo, en su análisis, por eso todo está entre comillas, recojo esto. Dice, los peñones de Opia y el ojo de agua para indicar que allí también surgió la fábula, el cuento y la fantasía del hombre universal. Y ese hombre de un lugar usado de forma autónoma, no como sufijo, puede también ser el origen del hipocorístico huilense. Opia, que viene del griego opus, y que significa ojo, y se le hace el diminutivo, pues entonces queda la palabra opita, ojo, ojo, opus, opita. El ojo de agua habitado por nuestro personaje mítico, ¿sí? Que habita Yuma, decían los muiscas, el vecino amigo, ¿no? Y es allí, en esa aventurosa, donde está ese encuentro, donde la genialidad de Ramón Manrique nos muestra esa historia de José María, además es Cuellar, José María Chepe Cuellar, y es el que encarna, ¿no? Ese personaje principal, y es la esencia huilense en cuanto a su estructura, lucha por sus campesinos, hay ese conflicto profundo entre rojos y azules, entre el poder que está, el que llega, y ese conflicto que tratan de resolverlo como con una convivencia, pero él tiene esa capacidad de ser rebelde, y es rebelde porque es el hijo del Moán. Se le dan ese valor, ¿no? Porque no lo pueden matar, porque las balas no le hacen nada, porque los machetazos tampoco. Es decir, es un personaje mágico, mítico, que se sobrepone a esa, es con una nueva realidad, que es inexistente, no, es existente porque la aventurosa tiene su propia lógica, como la tienen las estructuras definidas literarias, una lógica que dentro de esa lógica se constituye. El río como fuente mítico y a la vez espacio de encuentro, es un encuentro de diferentes realidades. Los héroes, los mortales conviven y sobreviven, que esa es la característica especial. Luego nos vamos de este Alto Magdalena al Bajo Magdalena, entonces nos encontramos con el amor en los tiempos del cólera, 1985 del Garangao, ¿no?
Y Nicolás Pernet plantea que, ya lo había dicho Vargas Llosa, que la historia de un deicidio en el 71, que Gabo había hecho tres momentos importantes. Uno, cuando el tema principal era el pueblo, ¿no es cierto? Y es donde nace allí lo ribereño, la violencia, lo político. Por ejemplo, en El Coronel no tiene escriba y La mala hora hace esa referencia. Luego viene un momento, ¿no? Que es el momento más famoso, que es la aparición de Macondo, y entonces es donde está en mayor grado lo fantástico. Pero vuelvo y digo, es un fantástico producido desde el Caribe, producido desde el río. ¿Por qué fantástico? Lo fantástico tiene que ver con la imaginación, pero tanto la imaginación como la fantasía tienen que ver con la realidad. No son cosas que aparecen por aparecer, sino que tienen un contenido, un sentido, una lógica propia. Y esa lógica propia está allí, en ese gran Macondo fantasioso donde perdemos la memoria y escribimos para no hacerlo, o perdemos la capacidad de dormir y a la vez de no poder dormir la memoria. Hasta que viene, él se desenlaza. Ya luego, en los 80, él se dedica al Río Grande de la Magdalena. Entonces aparece justamente el amor en los tiempos del cólera y luego el general en su laberinto, y es allí donde se hace referencia. Hay un fragmento que, bueno, nos llevaría tiempo leerlo, no lo quiero hacer porque he entendido que no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero esta presentación va a estar con Lube para quien la quiera pedir con ella, y además al final viene la bibliografía de las referencias de la presentación. Entonces, eh, se toma, se toma el río como es ese punto de encuentro. ¿Qué es el río para García Márquez, no? Y para Florentino Ariza es el olvido y el amor, la violencia y la esperanza, la nostalgia y el alumbramiento, un encuentro permanente polifónico. Ese es el río. En el caso del amor en los tiempos del cólera, justamente ellos, que ya están en su madurez profunda, se encuentran con un río también que están en una madurez profunda. En ciertos momentos comienzan a hablar y a decir, bueno, ¿qué pasó con este río? ¿Será que también está muriendo como nosotros? Y hay ahí esa relación con Candelario Obeso, esa relación con José Eustacio Rivera, esa relación cuando hablemos los dublineses, y vemos cómo en la literatura ese concepto del río, vuelvo e insisto, no es un objeto que está allí, sino es un sujeto cognoscente y cognoscitivo a la vez. El olvido y el amor, la violencia y la esperanza constituyen esos espacios, el amor en los tiempos del cólera. Por fin están juntos, por fin se aman sin más angustias, ni más esperas, ni más sin más situaciones que lo apremien, sino es estar completos para luego terminar en el tiempo y en el espacio y emprender ese viaje final con un río que también está acabándose, con una sociedad también que está muy compleja. Entonces, y luego, y es aquí donde yo les decía, hay y venga a ver, ¿qué le dice a esto? Espérate. Bueno, vamos a ver por aquí. De las voces del río, que es este poemario que se escribe y se publica en Tucumán, Argentina, por Trascender Noa, justamente se llama Las playas del puerto me llaman. Y aquí, leyendo
Candelario Obeso y tenemos algo en común. Ese niño que anduve por esas playas, los recuerdo, las playas del puerto me llaman. Llego a su encuentro, me imploran que rememore con ellos los tiempos gastados, pues desandando mis días de infancia, escucho los ladridos de mi perro Igor, las playas con los pasos de sus pescadores satisfechos. Me veo con mi padre comprando racimos de plátanos begunos, las playas, jugando con las ondas límpidas del río, los amigos jugueteando en las canoas prestas, las playas, orgullosas de recibir las balsas prolijas que van y vienen, y niños con la niña de ojos verdes jugando a las rondas, las playas, las pisadas de parejas en los atardeceres rosa, playas hoy fuliginosas, como perdón, aquí hay un pedacito. Ollígor es solo el recuerdo difuso en mi memoria. Ya no hay pescadores satisfechos, solo angustias en sus rostros, ni racimos de plátanos en venta, ni padre. Las playas hoy fuliginosas como la conciencia de los que vendieron el río. Los amigos emigraron en sus céfiros, otros fueron desaparecidos, las balsas, desechos contaminantes, escombros, los atardeceres grises sin parejas, cada uno con su soledad acuesta. Las playas de mi puerto acogen mis pesados huesos, me abrazo con los espíritus del río y los acompaño en su destino, ocio de las voces del río. Bien, hasta aquí es la propuesta con algunas eh, obras, hacer esta presentación y ustedes me dirán en sus preguntas que Much- Muchas gracias, maestro Onías. Pues definitivamente fue un recuento por esa mirada internacional, luego en colombiana y desde lo local, desde nuestra tierra, desde nuestros escritores, dándole ese homenaje al río. Para nosotros eh, es un orgullo poder tener grandes escritores que también hablen de nuestro río, de nuestra historia, de nuestro Yuma. Pues agradecerle a todas las personas que se conectaron desde Cisco Webex y de Facebook Live. Es un honor tenerlos en estos espacios virtuales. Quiero contarle que, bueno, se han conectado bastantes personas tanto en Cisco como en Facebook. Tenemos personas en Facebook que nos han saludado desde Pereira, Manizales, Bogotá, Girardot, Riohacha, Tunja, Medellín, Florencia y desde Italia, Sicilia. Entonces, desde Sicilia también tenemos aquí una amiga que siempre nos acompaña en estas actividades. Agradecerles a todos la participación, contarles que estos espacios pues están construidos para todos nosotros. El maestro Rodrigo Arias decía, agradezco al maestro José Onías que hace fluir la literatura desde los ríos. Y otros comentarios de agradecimiento. Estudiantes de diferentes colegios se han conectado, del Colegio Técnico Superior. Un gran saludo, un gran abrazo. También desde el Colegio Colombo Andino, Promoción Social. Ahí están conectados estos jóvenes escuchando sobre nuestro río y sobre nuestra literatura. Quiero invitarles a que puedan hacer sus preguntas. Si hay alguna pregunta, algún comentario, para que lo puedan hacer desde ya y poder pues interactuar. También la maestra Gineda Angulo nos dice muchas gracias por este recorrido por los ríos que recorren nuestro ser. Qué lindo. Sabemos que sí, sabemos que este ha sido un espacio muy interesante y también me gustaría desde Cisco Webes nos acompañan varias personas, también nos han acompañado escritores, gestores culturales del Huila que nos han saludado desde las diferentes redes y desde los diferentes links de Cisco y Facebook. Pero también quiero dar la oportunidad, si desde Cisco Webex alguien quiere
realizar alguna intervención, puede activar su micrófono y pues podemos escucharlo. Será un honor para nosotros. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Habla Tila María Bueno, ¿no? Del Colegio Cooperativo Trahuilca. Cuando el maestro José Onías hablaba de la literatura, donde se toman como referente los ríos, yo recordé la película del Río de las Tumbas. Entonces me pareció interesante. Pensé que de pronto iba a hacer referencia a, a esta película también, pues por hacer parte de los ríos, ¿no? Del río. Y, Entonces, agradecerle al maestro la oportunidad que nos ha dado para escucharle y tener esto, pues, en cuenta este recorrido relacionado con la literatura y el río presente, la magia del río, la lentitud, al igual que la ligereza, la profundidad del río, ¿cierto? Muy interesante, maestro. Muchas gracias. gracias a ti, mi profe, Tila, y sí, la película es muy interesante y hay que hablar mucho de ella. Sé que aquí está nuestro gran maestro Ever, que sabe mucho al respecto, pero son 45 minutos de exposición, entonces había que escoger y seleccionar, y claro, quedó por fuera, si nos ponemos a mirar, queda por fuera muchísima literatura y muchos referentes. El Río de las Tumbas es justamente, es un constructo histórico de la imagen, porque ¿de dónde viene ese concepto? Huacacayo es eso, río de las tumbas, ¿no? ¿Y por qué el río de las tumbas? Porque nace en la laguna y, y ese río de la Magdalena pasa nada más y nada menos que por la necrópolis agustiniana, ¿no? Entonces, fíjese que es una visión interesante de lo que es el tiempo, lo que es el fluir, lo que es la construcción y posibilidades de hechos, ¿no? Y es ahí donde encontramos un poco esa parte de la estética cuántica que es el principio de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, un río es profundamente incierto, entonces es profundamente eh, cuántico. Y la escritura es completamente en esa estructura. Gracias, mi profe, muy amable. Hola, buenas tardes. sí, Buenas tardes, bienvenida, profe. profesora Rosario. Hola, bien, gracias. Saludos a todos. No, pues digamos que son espacios muy importantes, valiosos. Eh, Creo que nuestra tarea y nuestra labor alrededor de poder transmitir lo que nosotros ya sabemos y entendemos sobre la importancia del río, del agua y de los ríos en la creación de la humanidad y a lo largo de la civilización de la humanidad, sería muy importante para rescatarlo con nuestros estudiantes, los que tenemos posibilidad de hacer ese trabajo, porque realmente le hemos dado la espalda al río o a los ríos, al agua que finalmente se traduce en vida. Y por eso precisamente estamos teniendo tantos inconvenientes de salud y de convivencia. Entonces, sí sería muy importante rescatar. Le he sacado provecho a la charla del día de hoy, a poder de pronto despertar más conciencia en mí y motivarme un poco y ojalá que mis compañeros se hayan podido conectar, que se motive ellos a hacer este ejercicio también con los estudiantes desde los más chicos, ¿no? Generar esta cultura de amor al río. Muchas gracias por la participación y por
Eh, Gracias, mi profe Rosario, y sí, tenemos que volver y lo tenemos supremamente abandonado. Bueno, nos los han vendido, con 9 veces dicen que ya lo vendieron. De lo que nos queda, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que tenemos que hacer una pedagogía especial del río. Los que tienen mi edad y conocimos a Neiva y tuvimos esa experiencia de tener en las tardes ir hasta el puerto de las Damas y acompañar a los padres a hacer las compras, el pescado fresco, la yuca, la naranja, la guayaba, bueno, todo lo que llegaba allí, e inclusive comprar las guaduas para hacer reparaciones en casa. Eso es una maravilla. Tú estabas en la casa, yo vivía en el barrio San Pedro, por fortuna, y, y tú veías pasar la gente con toda una economía, con una dinámica de comercio, con un río profundamente productivo, y hoy es una tristeza profunda. Casi que caminar por ahí es uno irse despedazando, es írsele cayendo toda esa, eh, mm, ¿cómo le dijera? Todo ese contenido que lo ha formado a uno, ¿no? Y es una tristeza. Y tenemos desde la pedagogía, mi profe Rosario, desde los colegios, volver allí, volver y escribirle, volver y rescatarlo, volver y caminarlo, porque Neiva es una de las pocas ciudades que no tiene una ronda en el río, y si la tiene está profundamente descuidada, porque hay lugares maravillosos donde se puede ir a caminar. Acá en Neiva no se puede. Fíjese que en algún momento eh, en Tokio la ciudad se dio cuenta que lo estaba contaminando mucho, y lo que ha podido hacer del río Bogotá en Bogotá, ¿no? Lo exterminaron y se exterminó. Yo creo que ese afluente que tenemos allí debemos volver a caminarlo, a sentir. Bueno, muchas gracias, profesor. Muchas gracias las intervenciones que hoy diferentes docentes se han conectado. Muchas gracias pues a la profesora Rosario, al grupo también de docentes que hoy se conectaron del Colegio Trahuilca, del Colegio San Miguel Arcángel. Muchísimas gracias, periodistas, amigos, gestores culturales. Quiero Sí, permitir cerrar con estos dos comentarios que hacen desde Facebook. Ana Cuellar dice, importante conocer la historia de nuestro río Magdalena. Qué bellas anécdotas tenemos de la infancia. El maestro Said Garcés también nos habla pues que definitivamente el río es un referente para la literatura y hay muchos referentes, tanto en literatura como en video. También podemos ayudar, él propone, ayudar desde la gastronomía, la parte musical, todo esto alrededor de nuestra cultura. Siempre está presente el río. También felicita al maestro José Onías por esta disertación y dice al final, el río es parte de la cultura huilense, además es literatura, es vida y es folclore. sí, Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estas intervenciones, por sus comentarios, por acompañarnos en la tarde de hoy. Sabemos que para nosotros es un gusto tenerlos en estos espacios virtuales. Maestro, pues definitivamente mil gracias por este espacio, mil gracias por apoyarnos, por también aceptar esta invitación que hace el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva. Contarles que el jueves 8 de julio también tenemos un tema muy bello y muy desde nuestra historia huilense. Tenemos una conferencia virtual, se llama Un sueño sobre rieles, la historia del ferrocarril en el Huila. Entonces, invitados todos ustedes, va a ser una disertación por el arquitecto Fernando Torres Restrepo el jueves 8 de julio a las 3 de la tarde. Entonces, sí, también
desean participar, en breves momentos vamos a compartir también este link para que nos acompañen. Y bueno, maestro, no sé si quiera cerrar esta actividad y darle gracias a todos. Y gracias por quienes están, la familia, los amigos, los colegas. Said, tenés un trabajo interesante sobre monumentos, que eso es también hace parte de esa identidad nuestra. Eh, a, a ustedes que han sacado su tiempo y compartido acá a la familia, al gran Rodrigo, el colega que escribe, Ever estado por aquí también. Así aquí está Ever, eh, mis colegas, escritores, periodistas, creadores, mis estudiantes, mis colegas maestros, mi compañero de trabajo en el técnico superior, Said, esa familia que está allí, el Banco de la República, gracias por darnos este espacio y bueno, espero que haya tantos ustedes como yo hoy en este compartir de historia y literatura nos hayamos entendido un poco más sobre lo que nos invita el río, lo que es la creación, lo que es esa identidad y que siempre estamos en ese constante cambio, en esa constante fluir de esencias con las preguntas que aparecen, con la búsqueda constante y somos necesariamente unos viajeros como lo son las aguas de ese río. Cuídense mucho, que estén muy bien y muchas gracias a Luet, a la doctora Marta, al Banco de la República y a César, que también nos estaba acompañando, y cada uno de ustedes, mi familia, mis amigos, mis estudiantes, mis colegas. Muchas gracias por estar acá, los invitados. Me siento muy complacido, muy amable. Bueno, muchas gracias para todos y bueno, damos cierre de este evento. Gracias por conectarse y bueno, los dejo con este pequeño fragmento del maestro José Eustacio Rivera. Soy un grávido río y a la luz meridiana. Ruedo bajo los ámbitos reflejando el paisaje y en el hondo murmullo de mi audaz oleaje se oye la voz solemne de la selva lejana. Muchas gracias a todos ustedes. Sigamos Bueno, amando el río y construyendo cultura. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. hasta luego. Gracias.